Gracias, amigos. En primer lugar, muy buenos días, tardes ya. Me da mucho gusto saludarles, hasta los extrañamos, aunque no lo crean. Miren, a lo largo de este proceso hemos venido haciendo la reiteración de la necesidad de seguir la ruta de los gastos de los partidos políticos. No lo hemos hecho solamente para el caso de nuestros adversarios. Hemos pedido normas para todos, normas que le permitan a los ciudadanos seguir con mayor puntualidad el gasto de los partidos. Gracias a la solicitud del PRI, ahora cada semana el INE da a conocer el reporte de gastos de campaña de cada partido político. Esto solo se podía saber hasta el final de las campañas y después de los reportes que hacía el propio Instituto Nacional Electoral. El darle seguimiento a estos reportes nos ha permitido varios hallazgos. En el caso específico de Morena, hallazgo número 1, Morena lleva reportados poco menos de 40 millones de pesos, lo que significa que el financiamiento público al que tenía derecho, que era hasta de 29 millones de pesos, ha sido rebasado. Se supone que lo que gasta ahora Morena debe provenir de recursos de su propio partido. El problema es que no tenemos ni idea de cuál es el origen de los recursos que se transfieren a la campaña de Morena en el Estado de México. ¿Por qué no tenemos idea? Pues simplemente porque en las páginas de información de Morena no hay ninguna información. Es decir, todo lo que aparece en estas páginas es cero. No sabemos cuáles son los fondos que recibe adicionales a los recursos públicos, no sabemos qué hace con los recursos públicos, no sabemos cómo financia las campañas por la soberanía con las que, por ejemplo, en el Estado de México, desde julio del 2016 lleva realizando gastos. Entonces, darle seguimiento al dinero nos ha permitido encontrar estas inconsistencias. La segunda, muy importante, el día de hoy nos enteramos por un periódico nacional, el Universal, la contratación en la campaña del Edomex, la campaña que encabeza Delfina Gómez Álvarez, cómo se gasta el dinero de Morena. Casi el 50% de los gastos realizados por Morena van a parar a empresas correlacionadas con familiares directos o indirectos de Higinio Martínez. En otras palabras, el círculo se cierra perfectamente. Hacemos un cochinito vía descuento de pensiones, vía descuento de salarios de los trabajadores. Empezamos una campaña casi un año antes de las campañas formales, gastamos sin reportarle al Instituto Nacional Electoral esos gastos. No omito recordarles que Delfina Gómez ha sido ya 3 veces multada por el tribunal por gastos anticipados de campaña y actos anticipados de campaña. ¿Cómo y con qué fondean esos recursos? Eso es lo que preguntamos. Y ahora en la campaña vemos qué sucede. El financiamiento público que se otorga para la campaña de Delfina Gómez va a parar también a empresas de Higinio Martínez. Estamos hablando específicamente de una empresa que es la que ponemos como muestra solamente, que se llama Servitransportadora Turística Olmeca. En otras palabras, la que lleva gente, la de los camiones. Y esta empresa pertenece a primos directos de Higinio Martínez, líder, por supuesto, de este movimiento Grupo de Acción Política, que fue el destinatario de los descuentos de los trabajadores en el municipio de Texcoco.
están reportados en los gastos por el concepto de movilización de simpatizantes y militantes. Aparecen en un evento, pero además los de recursos pagados a esta empresa se tratan, en nuestra opinión, y eso es lo que queremos que el instituto acredite, de una simulación de que paga a través de estos proveedores que aparentemente cumplen con todos los requisitos fiscales a familiares de Higinio Martínez. El origen de los recursos del pago de los servicios de movilización proceden, sospechamos, sostenemos, del municipio de Texcoco para beneficiar la campaña de Delfina Gómez Álvarez, situación que traería aparejada una vulneración a la normatividad electoral, un delito en materia electoral y una falla en materia de fiscalización. Por eso el día de hoy la representación está presentándole a la autoridad electoral una solicitud para que proporcione copia certificada de la factura B21 mencionada en esa nota periodística y que sea agregada como prueba en el procedimiento de queja que estamos presentando. Esta información sería necesaria para verificar la información publicada en estos medios de comunicación y permitir que se conozca el origen y destino del financiamiento utilizado por la candidata Delfina Gómez Álvarez y los nexos que tiene con el actual alcalde del municipio de Texcoco, Higinio Martínez Miranda. La familia Martínez Miranda, la familia Miranda o la familia Martínez, integran una red de más de 47 personas que han resultado beneficiadas directa o indirectamente en el ayuntamiento de Texcoco. En unos momentos más les vamos a exponer a ustedes gráficamente cómo esta red, ahora sabemos que no solamente se ha beneficiado del dinero del ayuntamiento de Texcoco, sino también del dinero público. El ciclo se completa, gastas dinero en la campaña y recuperas ese dinero a través del financiamiento público del INE. Gastas el dinero en la precampaña y recuperas ese dinero en la campaña ordinaria. Nosotros le hemos dicho al INE, y por eso le pedimos maximice. Ayer el consejero Ciro Murayama decía que no están de acuerdo en que se den a conocer todos los rubros. Me parece una grave contradicción a la postura que todo el tiempo sostuvo el instituto, de pedirle a los partidos que abrieran su información. Ahora, ¿cómo vamos a echarnos para atrás? Ahora, al contrario, necesitamos que se dé a conocer toda la información. El argumento que usaba era: no debe ser utilizada la fiscalización como arma política. No, es una postura equivocada. No deben los partidos fallarle a la sociedad en materia de fiscalización. Y si tienen fallas como esta, es precisamente la transparencia la que nos permite detectarlas. El razonamiento del consejero está al revés. Debe darse la máxima publicidad a todo, en todo momento, y los partidos son responsables de lo que publican porque son responsables de lo que hacen, y todos los demás partidos y los ciudadanos tienen derecho a detectar qué están haciendo mal y a señalar sus errores. Eso es exactamente lo que le estamos pidiendo al instituto. El día de ayer le entregamos un oficio para pedirle que toda la información que Morena omite en su página de transparencia, sea el instituto el que la dé a conocer. ¿Con qué argumento? El 4 de mayo entró en vigor la obligación para los partidos políticos de tener publicada toda esa información. Ya no hay pretexto. Y si es una obligación de transparencia, pues entonces el INE no tiene ningún motivo para guardar esa información o protegerla de alguna manera. Tiene que estar totalmente abierta y a disposición de los ciudadanos. Muchísimas gracias, es exactamente lo que queríamos decirles. Gracias, diputado. Tenemos 4 preguntas. La primera es de Ariadna García, del Universal. Gracias, diputado. Buenas tardes. 2 cosas. ¿Presume usted algún tipo de protección
por utilizar la palabra, hacia Morena por el caso de no publicitar. No, yo creo que es una postura del instituto de querer administrar a los partidos políticos para que no se golpeen con temas de fiscalización, pero la transparencia es la única que puede garantizarnos que los partidos vayan apegándose cada día más a las normas y cada día más estén haciendo un esfuerzo por hacer las cosas bien. Y la segunda, diputado, el día de hoy el Universal difunde un nuevo video de la diputada de Veracruz, Eva Cadena, en donde hace referencia a que la diputada Rocío Nale podría estar siendo la operadora financiera de Andrés Manuel López Obrador. Quisiera conocer una opinión suya al respecto. En primer lugar, como compañero de la diputada Nale, deseo de todo corazón que tenga los elementos para aclarar esa afirmación y, por supuesto, debemos concederle el derecho de la duda. Pero, como adversario político de mi compañera diputada, debo decirle que en su partido estos deslindes y estas acusaciones cada vez son más frecuentes. Morena tiene un sistema. El primero es negarlo. Cuando le demuestran que, hombre, está en video, entonces dice que es un complot, es una conspiración. Cuando le dan otras pruebas, entonces dice que no los conozco. Yo espero que no le pase a la diputada Nale porque la estimo bien y además, insisto, yo considero que es una persona íntegra, honrada y deseo de todo corazón que tenga los elementos para aclarar esta afirmación que hace su compañera de partido. La siguiente pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, diputado. Acá. Yo le quiero preguntar si estos señalamientos que están haciendo contra Morena en el Estado de México concretamente, debe ser aplicado el mismo rasero también con estas acusaciones que se hacen en contra del candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, porque también se ha denunciado mucho de que los recursos, que es un dispendio así ofensivo para la población, sobre todo de los pobres en esa entidad, de lo que se está gastando. Incluso hace unos días, cuando tratan de asaltar la oficina del PRI en Nezahualcóyotl, pues se sabía que en esas cajas había por lo menos 4 millones de pesos, que si eso también debe investigarse. Y preguntarle también, diputado, ¿a quién beneficia tanta guerra de lodo, de acusaciones? Porque pareciera que aquí es lo que priva más que las propuestas, las acusaciones que se hacen entre sí mismos y también en los órganos electorales. Gracias, Margarita. Fíjate qué buena pregunta nos haces. ¿Por qué hemos insistido tanto nosotros en el tema de transparentar los gastos de campaña? Pues porque dicen que nosotros recibimos dinero de OHL, pero nosotros, el PRI, tiene toda su información en línea. La que no la tiene en línea es Morena. Yo no sé por qué Álvarez y Casa y Figueroa no han ido a hacerle una investigación a Morena. Han sido muy acuciosos con OHL, a pesar de que lo único que presentan son los dichos del señor que fue parte interesada en ese proceso, pero en todo caso que se defienda OHL. El PRI no tiene un peso de OHL y la prueba es que toda nuestra información de lo que recibimos del gobierno o cualquier otro tipo de aportación, nosotros sí la tenemos en línea, está en nuestra página de internet, está en la página de transparencia que nos obliga la ley y ahora nos hace sujetos de que el INAI puede exigirnos responsabilidad. Nosotros a partir del día 5 de mayo y hasta el 9 de mayo terminamos de subir nuestra información. La gente puede revisar la información del PRI, objetar la información del PRI, pedir más información sobre el PRI. Pero les voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros no sabemos ni cuánto le pagan a López Obrador. López Obrador dice que su único ingreso es su sueldo como presidente del partido. ¿Y cómo le pagan? Con cheque, en efectivo, se lo dan a su primo para que se lo dé a él. Él dice que no tiene cuenta de cheques ni tarjeta bancaria. La verdad es que el interés de conocer estos detalles folclóricos del líder de Morena nos llevó a revisar la página de internet con la sorpresa que de 25 obligaciones de información que tenía Morena, no ha cumplido una sola. Yo les invito a que chequen la página del PRI. Dicen que tenemos una campaña de dispendio.
Nos dice Margarita que tenemos una campaña de dispendio. La campaña del PRI empezó justo con el proceso electoral. La campaña Morena empezó un año antes. Nosotros llevamos gastados, reportados, más o menos 80 millones de pesos. Nosotros sí reportamos nuestro gasto. Voy a ponerles un ejemplo. El PRI tiene más o menos 121 eventos reportados y un gasto de casi 80 millones de pesos. Morena tiene 145 y según ellos 40 millones de pesos. Y los rubros que no nos quiere dar el INE precisamente son para saber, bueno, y no contratan sonido, no contratan sillas, no compran gorras. En las fotos vemos todo eso, pero en los reportes no está. Eso es lo que preguntamos. ¿Por qué no lo ponen? Porque necesitan acomodarlo. ¿Por qué necesitan acomodarlo? Porque una parte la pagan en efectivo. ¿Por qué tienen a los miembros de la familia de Higinio? Porque necesitan proveedores de confianza para hacer todo este acomodo. Y eso es lo que queremos acreditar y por eso hemos hecho estas promociones ante el INE. La guerra del lodo no beneficia a nadie, al contrario, obra en detrimento de la democracia. Pero una cosa es que te tiren lodo y otra cosa es que te demuestren que estás obrando mal. Cuando te dicen una cosa que no es cierta, si nosotros dijéramos que Eva Cadena la están calumniando y no hubiera ningún video, estaríamos en una guerra de lodo contra Eva Cadena. Pero si tenemos las facturas de la campaña de Delfina, pues no le estamos haciendo una guerra de lodo, estamos diciendo la verdad. Por otro lado, nuestro candidato se ha esforzado en presentar propuestas. Lo que sí no hacemos nosotros es ninguna simulación y ninguna maquilación. No tenemos una fábrica de películas donde se preparen las novelas, los complots que siempre están presentes en las elecciones donde compite Morena. Y la ruta es la misma. Hago campaña, violento las normas, me niego a cumplir con las normas, denosto a las instituciones, denuncio un complot, afirmo que hay una conspiración, pierdo y después tomo, ¿qué será lo que sigue ahora? El aeropuerto de Toluca, la avenida Toyoca, pero pues es un camino ya anunciado. Diputado, si me permite, yo quiero preguntarle sobre esta advertencia que hace el rector de la UNAM, Enrique Graue, en el sentido de que los comicios en puerta y los del 2018 ponen en riesgo la seguridad precisamente por estos enfrentamientos que hay entre partidos y candidatos. Gracias. Nosotros hacemos un respetuoso llamado a todas las fuerzas políticas, a que de verdad nos concentremos en proponer estos últimos 7 días, nos concentremos en hacerle una oferta clara a la gente de Coahuila, de Nayarit, del Estado de México, que los invitemos a tener una participación libre de la amenaza de la judicialización y mucho más libre de la violencia. Ojalá que esto se pudiera hacer. Yo creo que el camino en todo caso son las acciones judiciales, pero en la medida que estas acciones se conviertan en un instrumento político, pues obviamente en ese camino y en ese proceso la democracia pierde. Siguiente pregunta, Angélica Melín, de MBS. Diputado, buenas tardes, gusto saludarlo. Yo quiero preguntarle 3 cosas, una relacionada con este asunto de lo de Eva Cadena y estos señalamientos hacia la diputada Nale y otros 2 temas aparte, si fuera usted tan amable. Lo que tiene que ver con el video que se da a conocer hoy en la mañana es si el PRI va a pedir formalmente que se investigue ese video en particular y en ese caso usted ya nos dice que conociendo a la diputada Nale, pues usted espera que tenga pruebas. Entonces, ¿qué se le pediría a la diputada? ¿Que se someta a una investigación, que pida licencia y sobre todo si el PRI va a pedir una investigación formal de este asunto? Yo le pedí hoy en la mañana muy temprano una opinión a nuestro coordinador y me dijo que tal y como nosotros exigimos de otras fracciones respecto a nuestros problemas internos, debemos esperar cuál va a ser el camino que ellos van a tomar para esto. Se trata aquí de una posible comisión de delitos electorales. Esperaremos a conocer
la postura de nuestra compañera, esperaremos a conocer sus declaraciones precisas y el deslinde que tenga que hacer al respecto antes de tomar una acción, pero cualquiera que tomáramos estaría totalmente diferenciada. Una sería el camino legal electoral en todo caso y otra la acción parlamentaria. En la segunda no tenemos ninguna postura, es la coordinadora de una fuerza política en la Cámara y creo que con respeto debemos esperar a que fije su posición. Le pregunto de una vez de los dos temas, si fuera usted tan amable. En Seguridad Interior yo quisiera saber, esta convocatoria fallida de hace un par de días, bueno, ayer, entiendo, se reprograma para un día, 2 días antes de la votación. ¿Ustedes qué lectura le dan a este manejo en el tema de Seguridad Interior y si sería riesgoso manejarlo justo antes de las votaciones tan complicadas que habrá el 4 de junio? Y la siguiente pregunta es si nos da un comentario de si al PRI le preocupa la conformación de este Frente Amplio Opositor, bueno, así ellos se llamaron, entre el PAN y el PRD. Muchas gracias. ¿Por qué hacen la convocatoria antes de las elecciones, 2 días antes de las elecciones? Pues yo creo que ni siquiera tienen la delicadeza de ser sutiles, porque nos están diciendo que no quieren que se haga. Voy a poner un ejemplo. Cuando se convocó a la interparlamentaria para que se realice en esos mismos días, PAN y PRD dijeron que era una imprudencia, que cómo iba a ser una interparlamentaria en medio de un proceso electoral del tamaño del proceso 2016, pues casi 11 millones de electores en el Estado de México, más Coahuila, más Nayarit, era una imprudencia. A mí me queda muy claro que cuando dicen les convocamos para esos mismos días, pues obviamente es porque no quieren. Es un gesto, es una salida, es una manera de decir a los medios, por nosotros no queda, pero francamente yo no se los creería. Si saben que hay una tarea por cumplir en materia de seguridad interior, mejor que convoquen a la Junta de Coordinación Política para ir acordando inmediatamente después de las elecciones cuándo vamos a hacer esas discusiones. El PRI está puesto para esas discusiones. No seas mala, recuérdame la otra. La alianza. Sí, con lo del PAN, si les preocupa a ustedes, ¿y cuál sería el propósito desde su punto de vista? Hay 2 partes que nos preocupan. La primera, que vemos un PRD cada vez más desfigurándose, nos preocupa. Necesitamos esa izquierda inteligente, productiva, constructiva. No necesitamos, no nos sirve una izquierda radical en lo imposible con López Obrador y una izquierda arrodillada lo más posible frente a la derecha. Me parece a mí un despropósito total. Inmediatamente surgieron reacciones. Me parece que se trata de una actitud que tiene que ver más con un liderazgo descuidado que con un auténtico compromiso político. No entiendo cómo se acercarán los puntos donde son tan distantes. Solo hay uno en el que están totalmente de acuerdo y me parece a mí que es un desperdicio. Ese punto es fuera el PRI. Si nos guiáramos por los membretes de los partidos, pues no habría que hacer elecciones, simplemente habría que sumar quién tiene más militantes, pero las cosas no son así. Estoy seguro que en ese propósito muchos militantes del PRD van a encontrar que la izquierda razonable, la izquierda de propósitos sociales, tiene más lugar en el PRI que en lo que queda del PRD. Y muchos de los aspirantes panistas van a encontrar que sus ideas de democracia social, sus ideas de igualdad con productividad, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la voluntad de las personas, tienen más lugar en el PRI que en una derecha que solamente está viendo cómo hincarle el diente a los presupuestos. Ese es el problema. La gente interpreta que estas alianzas de sacar al otro no son para construir nada, son para apoderarse de algo. Última pregunta de Vanessa Alemán, de Grupo Imagen.
Gracias, Vanessa. Hola, diputado, buena tarde. Hola. Preguntarle si ustedes ya, nuevamente retomando el tema de Eva Cadena, ¿han puesto ustedes especial lupa en estos procesos de fiscalización, justo en este sentido de lo que usted dice, de que ya, bueno, ustedes han detectado ya esquemas de financiamiento, pues literalmente ilícito en las campañas? ¿Han puesto algún esquema de fiscalización precisamente en Veracruz para evitar, digo, ella dice que ya regresó el dinero, pero eso no lo hemos visto nadie, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros tendremos que interponer, en el caso específico de Eva Cadena, las denuncias específicas para la investigación por parte de la FEPADE, por parte de la Unidad de Fiscalización del INE, de el curso de ese dinero, de dónde salió, a dónde fue, cómo se utilizó. Veracruz es uno de los temas de mayor opacidad, incluso para la fiscalización del INE. Tiene que hacerse un muy importante esfuerzo en ese sentido. Ahora, yo insisto, ¿en qué se ha esforzado el PRI? En que nos revisen. Por ejemplo, dejé sin respuesta lo que decía Margarita de Nesa. Hay una denuncia de Horacio Duarte de Morena en contra del PRI por el tema de Nesa. Pues ojalá que el INE de verdad, dentro de sus facultades, diga si tiene elementos Horacio Duarte o no los tiene. Hubo una denuncia que presentaron Figueroa y demás amigos en el INE por el tema de OHL. Urge que antes del proceso electoral el INE diga si hay elementos o no para hacer una investigación. Ya basta de estas frivolidades, de pedir investigaciones con recortes de periódico, de pedir investigaciones con el libro que yo mismo escribí. Digo, es el colmo. Yo escribo un libro y lo presento como prueba. Pues bueno, yo creo que tendríamos que ser un poquito más serios. Sí es importante que la unidad de fiscalización haga un mejor trabajo. El PRI tiene el propósito de dotar de más recursos al INE específicamente para ampliar las facultades, mejorar los modelos y modernizar los sistemas de fiscalización. Ayer decía una cosa bien importante de la que debíamos sentirnos orgullosos. México es el lugar más adelantado en materia de fiscalización de sus procesos electorales. En otros países no se puede dar seguimiento, sino años después, a qué gastaron en las campañas, incluyendo Estados Unidos. En México estamos logrando que casi sea en tiempo real. Y eso es una cosa que nos debería, por un lado, entristecer, porque es el grado de sospecha que tenemos en nuestros partidos políticos, pero por otro lado, enorgullecer, porque por esfuerzos y por voluntad, este país no ha parado para transparentar y lograr comicios limpios. Fernando Damián, de Milenio. Fernando, muchas gracias. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Si me permite hacerle una pregunta sobre un tema totalmente distinto. El anuncio que hace la Secretaría de Hacienda, el SAT, de combatir o de investigar más bien a las gasolinerías, empresas que están utilizando combustible robado, que están vendiéndolo y están utilizando facturas falsas, en prejuicio evidentemente del erario público y en abono a esta forma de crimen organizado. Pues es la noticia que esperábamos muchos y espero que no se quede solamente en el anuncio de que lo van a hacer. Lo que quieren los ciudadanos es ver una lista de qué gasolineras fueron cerradas por estar haciendo este tipo de maniobras. El número que anuncian hoy es escandaloso. No creo que corresponda totalmente a la realidad y me preocupa que pueda crear expectativas de ese tamaño. No creo que corresponda ni siquiera al número total de gasolineras que tenemos en el país, pero lo que sí queremos los ciudadanos es nombres. ¿Qué empresa, qué propietario, en qué lugar, dónde? Y las queremos ver cerradas y queremos ver esa gente en la cárcel. Ese es el origen de lo que luego vemos se explota a través de la pobreza y se expone a la gente y exponen sus vidas aún menores de edad. Gracias a esos que son los que comercializan la gasolina robada. Lo han hecho impunemente a través de los años. Es hora que este gobierno de verdad ponga el puño sobre la mesa y nos diga estos son, y a esos se les dé un castigo ejemplar.
Una última pregunta, diputado, de Adelante. Martín Martínez, de Canal del Congreso. Gracias, Martín. Diputado, buenas tardes. Una pregunta acerca de la agenda de esta Cámara de Diputados. En el tema de seguridad interior, su grupo parlamentario, si sigue contemplando un periodo extraordinario de sesiones, ¿cuáles serían las fechas? ¿Qué temas abarcarían? Nosotros estamos seguros que a fines de junio tendremos un periodo extraordinario. Estamos seguros que vamos a abarcar los temas de seguridad interior, de equidad de género. Hay algunos temas también relacionados con leyes electorales y con de los estados específicamente, y algunas cosas también relacionadas con derechos que creo que serían muy útiles modificar antes de que pasemos a la discusión presupuestal. Muchas gracias. Aquí les vamos a dejar este mapa de huachicoleros, pero del presupuesto. Bueno, además, Pemex dice que precisamente en el trienio de la exdiputada Gómez aumentó el robo de combustible y da cifras contundentes, pero aquí lo que sí sabemos, lo que podemos ver aquí es cómo una familia se hace del presupuesto público. Uno de estos personajes ganaba 8,000 pesos, terminó ganando 500,000 pesos en cheques que cobraba por acuerdo de la presidenta municipal. Esas son las cosas que no deben pasar, y la respuesta de Morena es: no es cierto, no contesto, o ustedes son peores. Ninguna es, esto no ocurrió, aquí están las pruebas, no les interesa. Lo que quieren es hoy estar en esta contienda con la bandera de no robamos, no mentimos, no traicionamos, y desafortunadamente el mundo digital los está desmintiendo. Primero, la facilidad con que se accede a la información, y segundo, pues estos videos que una y otra vez demuestran que mienten, roban y traicionan. Muchísimas gracias.